En un gueto talibán. Bueno, en pues Usera. lo he hecho. En Ah, Usera. bueno, vale. Os voy a cortar porque ya tengo es un el poco privilegio extraño. de presentar a Santiago Abascal, lo habíamos anunciado. Un placer. Bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Si te tenemos de vuelta es porque estuviste a gusto la última vez, Sí, entiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Me suele costar eso en los medios de comunicación. Por eso. No, aquí sabes que te dejamos hablar y bueno, creo que además hay muchos temas a valorar porque están siendo días intensos, ¿no? en este país. Bueno, para mí hace mucho que son días intensos, ¿no? Tengo una sensación de vivir en una noria, pero supongo que eso nos pasa a muchos. Me gustaría que la política tuviera otro ritmo, pero eso se ha terminado. Bueno, yo creo que hablando un poco de actualidad, muchos españoles se preguntan por ese 12 de octubre, ¿no? Esa decisión que, a priori, o según los medios del bipartidismo, tan poco iba a calar dentro de la sociedad española, porque muchos han tratado de venderlo como un desplante al rey. Sin embargo, oye, y además yo puedo confirmarlo porque estuve presente, la realidad es que los españoles percibieron algo totalmente contrario, ¿no? Y es que por fin había un líder que decidía estar con el pueblo y desplantar a un tipo que desde hace tiempo merece desplantes por toda la corrupción y por todos los problemas que está generando a nuestro país, que es Sánchez. Es que yo creo que tenemos que ser coherentes y no podemos fingir ningún tipo de normalidad institucional en ningún evento en el que esté presente el corrupto del presidente del gobierno. Y fue una decisión difícil porque entendíamos que había gente que podía utilizarla contra nosotros, igual que otras muchas decisiones que hemos tomado. Y estoy pensando ahora mismo en las mociones de censura presentadas contra el gobierno. Estoy pensando también en la salida de los gobiernos de las regiones después de la traición del Partido Popular, que se alió con el Partido Socialista para repartir la inmigración ilegal por toda España. Y todas esas decisiones fueron seguidas de editoriales de los medios de comunicación, casi de un editorial único, porque todos decían lo mismo, y de comentaristas en tertulias que afirmaban que era el fin de Vox, que era un gran error, que los españoles nos iban a castigar. Y nunca ha sido así, y tampoco ha sido en esta ocasión, como bien dices, si estuviste presente, porque yo pude estar todo el día en la calle, el 12 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque continué en la Plaza de las Ventas, y no recibí ningún reproche. Al contrario, recibí mucho aliento en general. También muchas personas que ni te comentaban ese asunto porque probablemente ni se han enterado ni les importa demasiado, pero los que lo hacían era para dar las gracias por haber estado viendo el desfile junto a la gente y aplaudiendo a los militares detrás de una valla y no en una tribuna de autoridades en la que yo no me siento a gusto con ese tipo de autoridades. Prefiero estar con quienes tienen autoridad moral, que son los españoles que estaban en la calle. Abascal, fíjate que hablabas de esos editoriales, ¿no? Que cuando pues, Vox decidió salir de los gobiernos empezaron a salir en todos los medios de comunicación diciendo que, bueno, que Vox iba a perder muchísimos votantes, que esto había sido un error garrafal. Ahora están diciendo directamente lo mismo con lo que ha pasado en el 12 de octubre. Yo escuché en algún medio incluso que es que vais a implantar una república. Bueno, es lo que están diciendo ya en algún medio de comunicación. Y también hemos visto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, directamente compararte a ti en concreto con Bildu, ¿no? A Vox con Bildu. ¿Qué te parece ese nerviosismo que parece que se ha implantado dentro del Partido Popular, que no sé si tendrá que ver pues, con esas encuestas, ¿no? Que dicen que cada vez Vox va a conseguir más respaldo? Bueno, el Partido Popular vive en un estado de nerviosismo desde el año 2018-2019, cuando surge Vox y le lleva a hacer y a decir muchas tonterías. Con Vox lo ha intentado todo. Ha intentado pegarse a nosotros, copiar nuestro discurso, ha intentado combatirlo, ha intentado demonizarlo. Ha llegado el presidente actual del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, a comparar nuestra decisión con las decisiones de Bildu, precisamente a mí. Bueno, no me hace falta ni defenderme de eso, porque sabe todo el mundo que si hay alguien lejos de Bildu en el Parlamento, somos nosotros, ¿no? Y es precisamente el Partido Popular el que ha votado en contra de ilegalizar a Bildu cuando esas votaciones se han llevado al Parlamento en 2 legislaturas. Es el Partido Popular el que asumió todo el pacto de Zapatero con ETA, y cuando se echó a Zapatero del poder, todos esos acuerdos permanecieron y no fueron truncados por el Partido Popular. Por lo tanto, pues que diga esto el señor Feijóo, pues solo obedece a su desesperación. Desesperación continua en el Partido Popular, porque es verdad que también otro presidente del Partido Popular, en una moción de censura, llegó a hacer afirmaciones muy, muy duras contra mí, diciendo que chapoteaban la sangre de las víctimas. He de decir, por ser absolutamente honesto, que yo ya he recibido disculpas por aquellas declaraciones. Y eso he de decirlo, y disculpas aceptadas. Pero percibo al Partido Popular como un grupo que ya solo aspira a alcanzar el poder, no está pensando en cuáles son sus principios, cuáles son sus propuestas,
y las saca y las propone únicamente mirando a Vox. Por eso decía que están todo el día mirando por el retrovisor, con miedo a que Vox crezca, que les adelante, y han perdido el norte. No están pendientes de lo que hay que estar. Y nosotros, pues hace mucho tiempo que estamos centrados en nuestro discurso, que sabemos lo que queremos, sabemos qué es lo que preocupa a los españoles, y estamos hablando de las preocupaciones de la gente todos los días. Y la inmigración ilegal es probablemente una de las principales preocupaciones de los españoles, si no la primera, porque afecta a todas las demás preocupaciones. Claro. Afecta a nuestra identidad, a nuestra seguridad, afecta a la vivienda, afecta a nuestra economía, a los servicios sociales, a los servicios sanitarios, afecta a todo. Y claro, Vox ha conectado con la gente corriente, y Vox ha conectado con los jóvenes que están padeciendo la inseguridad en las calles, que padecen el adoctrinamiento en los colegios y que quieren a España y no tienen los complejos de muchas generaciones mayores. Bueno, pues nosotros estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer, y el Partido Popular pues no sabe qué es lo que hace, está como un pollo sin cabeza. Resulta curioso, ¿no? Porque mencionabas eso, que hemos visto editoriales de algunos medios de comunicación hace meses, ¿no? Hablando de que quizás esa salida de los gobiernos autonómicos podía ser el principio del final de Vox. Se está viendo todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que lo que fue el final de su carrera política, para este político que has mencionado, fue, entre otras cosas, hacer mención, ¿no? a ese vínculo que podía existir entre Vox, o en tu caso particular entre Santiago, y Bildu, o las víctimas de ETA, ¿no? Podría ser también lo que le acabe ocurriendo a Núñez Feijóo, que ya ha entrado en un estado de nerviosismo en el que directamente se atreve a hacer comparaciones absurdas que desde luego ningún votante está dispuesto a comprar. Francamente no lo sé, pero voy a decirte algo, es que no me importa, porque ni lo pretendo ni lo deseo. Yo lo que quiero es echar a Pedro Sánchez y cambiar las políticas de Pedro Sánchez. Entonces, los líos que tenga el Partido Popular, sus obsesiones, las peleas internas en las que están inmersos, los codazos que están dándose permanentemente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder del Partido Popular en España, pues bueno, son cosas de ellos, y yo ni las miro, ni las atiendo, ni las comento. A mí lo que me importa es el rumbo que tiene que tomar España. Es verdad que en nuestras posiciones, bien respaldadas por la gente, apoyadas en estos momentos por las encuestas, que la verdad yo no les hago mucho caso, porque no me fío demasiado de ellas, y especialmente de algunas, pues hace que se pongan nerviosos y empiecen a hablar de estas cosas. Y luego me sorprende, porque decías, pues todos esos tertulianos, editoriales, siempre alertando de los gigantescos errores que iba a cometer Vox, y Vox se va por el desagüe. Bueno, no sé por qué nos avisan, si nos quieren tampoco, porque están todo el día avisándonos, ¿no? Lo que está claro es que no entiendan a Vox, que no lo entienden, es que no entienden a la inmensa mayoría de los españoles, que en realidad piensan como Vox en la mayor parte de las cosas. Es verdad que los medios de comunicación tradicionales y nuestros adversarios políticos hacen una intensa labor de demonización que logra que mucha gente vote en contra de lo que realmente piensa. Como está la sigla de Vox, pues ya lo apartan. Y por la calle se ven a veces encuestas, ¿no?, donde se le muestra a la gente, o entrevistas, donde se le muestra a los españoles las propuestas de Vox sin que las firme Vox, y la gente las apoya. Y cuando le dicen que es Vox, pues unos dicen, pues me ha sorprendido, no lo sabía, ¿no? Sí, totalmente. Es verdad que yo creo que hay mucha gente que ha cambiado ahora, ¿no? Que está cambiando sobre todo porque pues Vox está denunciando esos problemas, ¿no?, que afectan a la mayoría de la población española. Pero es curioso lo que pasa con los jóvenes, ¿no? ¿Por qué los jóvenes crees, Abascal, que se han rebelado tanto, ¿no?, contra pues lo que se ha considerado normal, o las políticas que se han aplicado hasta ahora, contra ese bipartidismo? Porque lo que viene, la verdad que es muy llamativo, ¿no? Es increíble la cantidad de jóvenes que cada vez más se oponen a todo, y de hecho pues respaldan en buena parte a Vox. Yo lo percibí el 12 de octubre, porque me costó abandonar la calle y dirigirme a una furgoneta para irme, porque fui seguido por cientos de jóvenes que intentaban acercarse y saludar y que nos alentaban. Y la verdad es que es algo muy impresionante. Yo llevo mucho tiempo intentando analizarlo y suelo decir cuáles creo que son las razones. Y fundamentalmente es que los jóvenes están más en la calle que los mayores. Los padres están ocupados, están trabajando, van de casa al trabajo, y muchas veces pues no se encuentran con los problemas que se encuentran los jóvenes en la calle, con problemas de inseguridad. Eso se ve en muchas familias, como los mayores votan una cosa y los más jóvenes votan a otra. Los chavales están viendo también cómo lo que se les ha enseñado en casa es algo que es combatido por determinados profesores, y hay un intento de adoctrinamiento institucionalizado en muchas materias.
en la histórica, en la de género, en la imposición de la Agenda 2030. Yo mismo lo veo con mis hijos más pequeños, como esas cosas llegan ya a los colegios y a cualquier tipo de colegio, incluso como entran en los colegios concertados, en los colegios religiosos, como las comunidades autónomas no gobernadas por la izquierda también han asumido todo eso, bueno, cuando no han colaborado abiertamente desde el Partido Popular. Y creo que hay una gran reacción. Vemos noticias permanentemente de articulistas intentando entender qué está pasando con los jóvenes, ¿no? Dicen, no, los jóvenes se han hecho fascistas y franquistas, ¿no? Los jóvenes lo que están hartos es de que haya unos tipos en el gobierno que se dediquen a desenterrar muertos y a hablar de una guerra civil de hace un siglo. Y lo que están hartos es de que venga la profesora o el profesor aliade a decirles cosas verdaderamente extrañas y a tratar de imponerlas. Entonces hay una reacción muy fuerte porque yo creo que los jóvenes están menos resabiados y se levantan y se sublevan ante lo que atenta al sentido común, ante lo que va contra las intuiciones más verdaderas. Y eso es lo que está llegando desde la izquierda hace un tiempo. Entonces tienen una mayor autenticidad que los mayores que van todos de estrategas. Y dicen, no, lo que hay que hacer es votar esto, porque los restos y la ley DON, y entonces lo que pasa, no sé qué, la concentración del voto. Y de repente aquí parecen todos expertos en asuntos electorales. Y me han ocurrido conversaciones muy graciosas. Un día me convocan a una comida y muy amables todos, pero había uno ahí empecinado en que tenéis que uniros con el Partido Popular, tenéis que ir juntos. Le digo, mira, Hay muchos empecinados en eso. Le digo, bueno, esto es que se lo vean en opinión, Europa, ¿no? Porque, no sé, yo no lo veo, es que, mira, pensamos distinto, que tenemos otras posiciones. Es que ellos dicen esto y nosotros decimos lo otro, pero es que, además, si vamos juntos, os sumamos menos, ¿eh? Que esto es una cuestión, no, porque tal, porque cual. Dice, en un momento me dice, bueno, yo no sé los números, pero hay que ir unidos. Y le digo, pero usted, que tiene un negocio, las cuentas de su empresa las hace también así. Porque claro, si las hace así, aconsejándome de esta manera, su empresa le tiene que ir muy mal también. Entonces bueno, lo que hay, o sea, no quiero ser muy crítico con eso, ¿no? Lo que hay es una auténtica desesperación por echar a Pedro Sánchez. Y el Partido Popular se aprovecha de esa desesperación para sustituir a Sánchez de cualquier manera y para poner a uno a hacer lo mismo. Pero es que esto ya lo hemos vivido. Y no hace tanto. Es que ya llegó el Partido Popular y no cambió nada. Es más, lo puso todo peor. Subió los impuestos. Ahora sale Feijóo a decir que va a hacer no sé qué en inmigración. Pues no es creíble. Porque como no son creíbles en nada. Y tienen ese problema que les lleva a pues intentar combatirnos de otra manera, ¿no? A inventarse pues que si los asesores de Abascal se reúnen con Bolaños, que lo he leído hoy en la prensa, que me parece alucinante. Los 8 millones de... ¿De qué? No, que hablaron de que 8 millones de Van a echar a deportaciones. 8 millones, lo manipulan. Luego, claro, lo que no saben es que la gente está tan harta que dice, sí, 8, 18, lo que sea, ¿no? Porque la gente está muy enfadada. Entonces da igual, incluso cuando nos manipulan les está saliendo mal. Quizás uno de los problemas es que, digamos, ese apoyo masivo que hay entre los jóvenes a Vox también es consecuencia de que son los únicos que no miran exclusivamente a acabar con Sánchez, sino que miran a un futuro que ahora mismo ven complicado, ¿no? Y ven complicado, entre otras cosas, porque muchos, y esto también creo que es gracias a la labor que se está haciendo en redes sociales, donde sí que hay más libertad que en los medios generalistas, han entendido que, por ejemplo, esa vinculación que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista a la Agenda 2030 o al globalismo, sobre todo en Bruselas, donde pactan lo mismo hasta en el 91% de ocasiones, y el PP prefirió unirse a los socialistas que a Patriots, donde está Vox incluido. Al final son estos los problemas que van a agravar el futuro de los jóvenes, ¿no? Todo el tema de la vivienda, que al final es cada vez más complicado, entre otras cosas por la Agenda 2030, los pactos verdes, la inmigración masiva. Y Vox es algo que, sin embargo, lleva años denunciando. Y esto de los jóvenes sí que han sabido detectar cuánto importante es que los jóvenes les digan de forma constante a sus padres, oye, esta es la realidad, ¿no? Para poder acelerar ese cambio, porque desde luego el apoyo juvenil a Vox es masivo ya. Bueno, yo creo que es absolutamente esencial que los jóvenes operen ese cambio dentro de sus familias. Yo, anteayer, en la calle, el 12 de octubre, bromeaba a muchos chavales. Probaba, ¿no? A decirles, oye, a ver si convencéis a vuestros mayores en casa que no lo tienen muy claro. Y los chavales decían, sí, no lo tienen muy claro. O sea, que es algo que realmente es una realidad sociológica incontestable. Yo antes me refería a los problemas de inseguridad, al adoctrinamiento, pero qué duda cabe que quizá por encima de esos problemas la preocupación de los jóvenes está en poder salir adelante. Después de formarse, ser contratado con un salario digno que le permita acceder a una vivienda. Eso
Ya no es posible. Y hay que saber por qué no es posible. Para empezar, porque los que han gobernado 40 años lo han hecho mal, unos y otros. Pero es que si miramos un poco hacia atrás, en los años que lleva Vox en la política española han entrado 3 millones de personas, que se sepa, a España, y no se ha construido más vivienda. No hay más policías en la calle, no hay más hospitales, no hay más médicos. ¿Y eso qué significa? Que todo funciona peor, que hay menos sitio para todos, que es más difícil tener una vivienda en régimen de alquiler y más aún con las políticas alocadas que hace la izquierda sobre el alquiler y contra los propietarios, que es más difícil poder acceder a una vivienda, que los bancos ponen verdaderas dificultades para dar crédito en un momento que tienen beneficios máximos. Son muchas cosas las que están funcionando mal y esto lo estamos diciendo nosotros. Y creo que, pues que es normal que los jóvenes nos voten masivamente, pero no es suficiente, porque la sociedad española es una sociedad envejecida y los jóvenes tienen que convencer a sus padres y a sus abuelos, porque lo suelo decir siempre, han sido los adelantados en llevar el voto a Vox a sus casas, pero para que realmente el cambio que España necesita se produzca, tenemos que hacer más, tienen que hacer más, y además hay urgencia. Sí, sí. Santiago, te vimos el domingo rodeado de miles de españoles durante horas. ¿Qué es lo que te decían todos los españoles que se te acercaban? Jóvenes, mayores. Hay momentos en que no saben ni lo que te dicen, porque te hablan tantos a la vez que cuesta discernirlo, ¿no? Pero sobre todo gracias. Muchas personas me agradecían que estuviera viendo el desfile con ellos. Lo veían como un gesto que valoraban, el haberse bajado de la tribuna. Y además son personas que están muy enfadadas, muy defraudadas, que se sienten absolutamente traicionadas. Y sobre todo sentí eso, una profunda gratitud y un aliento muy grande. Y la verdad que también esperanza en que nosotros pudiéramos lograr el cambio que España necesita. Ese es el modo en el que creo que nos miran. Santiago Abascal, y sí, hablábamos antes del 12 de octubre y es que me estoy acordando ahora de una cosa que yo creo que quizá mucha gente no ha sido consciente, porque por ejemplo el Partido Popular, y bueno, en este caso Feijóo, lo comentábamos antes, ha criticado mucho la postura de Vox, de no haber estado en el palco de las autoridades. Pero es que el señor Feijóo, cuando salió el informe de la UCO sobre Cerdán, dijo que no iba a ir a ningún acto institucional en el que estuviese Sánchez y además tampoco acudió a la inauguración del año judicial en el que estaba el rey, porque dijo que bueno, que eso sería también blanquear a Sánchez. Entonces, ¿cómo se puede tener esa contradicción, ¿no? De hacer eso en esos actos, pero ahora criticar que no estés en ese palco el día 12 de octubre? Yo no sé si es que no tienen memoria, si es que están muy nerviosos, si es que de verdad piensan que ellos pueden hacer lo que quieran y tenemos que aplaudirles y Vox no puede hacer nada, pero es verdaderamente sorprendente que el señor Feijóo, en sus términos, en su concepción, ha plantado al rey 2 veces y resulta que Vox, cuando hace una cosa que es parecida, pues realmente está haciendo algo inaceptable. Entonces, claro, del Partido Popular es absolutamente increíble. Es la ley del embudo. Para ellos muy ancho y para nosotros muy estrecho. Pero realmente sorprende porque es que es una mentira con las patas muy cortas, es que es muy evidente. Todos los españoles, quienes están mínimamente informados de política, han sabido durante estos días que el señor Feijóo había faltado a 2 eventos presididos por Su Majestad el Rey. Y no solo eso, por lo visto tuvo una conversación con el rey, le informó y luego contó en público lo que el rey le había dicho. Yo me he mandado una carta muy respetuosa a Su Majestad el Rey, explicándole que yo no podía participar en actos institucionales que sirvieran para blanquear a un gobierno corrupto y he sido lo más institucional que he podido. Pero creo que hay cosas por encima de esa institucionalidad, sobre todo denunciar la falta de normalidad institucional, que es una exigencia democrática en estos momentos. Y luego parece que somos un poco más institucionales, porque nosotros no decimos nunca ni lo que nos dice el rey, ni lo que nos deja de decir, o si dice o no dice. Y otros que hacen política para adultos pues se ponen a contar estas cosas. Me gustaría incidir un poco en ese nerviosismo, ¿no?, que se padece, que hay en Génova, en el tema de la inmigración.
Porque es cierto que llevamos tiempo viendo cómo constantemente cuando hay una caída en los sondeos del Partido Popular o cuando se acercan elecciones y están en la recta final y ven que se les está haciendo muy larga la campaña, insisten en la idea de endurecer un discurso que luego a la hora de la verdad se demuestra falso cuando en todas las comunidades autónomas que gobiernan hacen exactamente lo mismo que había hecho antes el Partido Socialista. Es decir, tragan con abrir nuevos centros de menores, tragan con recibir a todos los menas que el gobierno de Sánchez les impone, tragan con regularizar a todo tipo de inmigrantes. De hecho, una noticia de hace escasas horas dice que el gobierno confiesa tener prevista la regularización de casi 1 millón de inmigrantes antes de las elecciones generales del año 2027. ¿Hasta qué punto crees que el Partido Popular es exactamente lo mismo que el PSOE en materia de inmigración? ¿Y por qué crees que este también puede ser uno de los puntos que haga que los españoles acaben abandonando el PP porque consideran que el tema de la inmigración al final, como bien has comentado, es una de las cosas más graves que en estos momentos afectan a los españoles? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que me alegro de que hagan ese discurso, porque nos dan la razón. Otra cosa es que no crean en ello, pero ya lo hemos vivido en Alemania. Entonces, cuando vemos cómo actúan en otros lugares los socios del Partido Popular, deberíamos saber cómo van a actuar en España. En Alemania el discurso del socio de Feijóo fue exactamente igual que el discurso de Alternativa por Alemania durante las últimas elecciones. Y en cuanto se cerraron las urnas y ganaron, afirmaron literalmente: hemos dicho esto en las elecciones, pero en realidad ninguno creíamos en esto. Es verdaderamente una sinvergonzonería de un calibre que no se puede concebir. Entonces, ¿qué está haciendo el Partido Popular ahora? Pues lo mismo. O sea, yo me alegro de que lo digan, la verdad, porque es una forma muy evidente de darnos la razón. Pero creo que los españoles deben saber que no creen en eso, que en realidad creen lo mismo que el Partido Socialista. Pero incluso Sánchez, en las últimas preguntas que le he hecho en el Parlamento, ha tratado de explicar cómo se está intentando combatir la inmigración ilegal. Es decir, no solo es el Partido Popular, también es el Partido Socialista. Pero a la hora de la verdad hacen las mismas políticas. ¿Son idénticos? Bueno, pues al 91% en Europa. Así es. Esa es la identidad, esa es la coincidencia de ADN. 91%. No es poco. ¿Son idénticos en Ceuta? Pues también. Pues al 90%, al 100%, porque es que gobiernan juntos. Pero uno es más sincero que otro. ¿Son idénticos en Madrid? No, en Madrid disimulan un poco. Tienen, en función del territorio, ¿no? En Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, pues allá han llegado a acuerdos con Vox. ¿Por qué? ¿Por convicción? No lo sé. No lo sé, pero en Extremadura y en Aragón se han negado a llegar a esos mismos acuerdos. Pues el Partido Popular, para empezar, es un partido poco claro. Y en las políticas principales, lo que nos ha demostrado durante mucho tiempo y en muchos lugares es que hace las mismas políticas que el Partido Socialista. Y las políticas migratorias, las políticas fiscales, las políticas de género y las políticas verdes y las políticas de vivienda han sido las mismas durante estos 40 años, con muy pocos matices. Esa es la verdad. ¿Qué te pareció, Santiago, en el día de ayer la vacilada, ¿no? O esa coña, ¿no?, que tuvo Santiago Donald Trump al saludar a Pedro Sánchez, ¿no?, que se le veía en clara incomodidad, yo creo, a Sánchez. Y después, en la posterior rueda de prensa que dieron conjunta a todos los líderes, o el discurso de Trump, donde Trump le señalaba, ¿no?, sin decir su nombre, pero le señalaba como uno de los líderes que no le caía. Uno de los dos. Uno de los dos. Bueno, de hecho preguntó, ¿dónde está España? No dijo ni el nombre, ¿eh? Luego se reían que no sabía pronunciar el mío, ¿no? Esa ha sido la chanza de todos los medios de la izquierda y peperos con que había pronunciado mal mi nombre y mi apellido, ¿no? Y cuando va a dirigirse al presidente del gobierno, dice: ¿dónde está España? Y mira para atrás. Hombre, me sorprende verlo tan firme y con esa risa nerviosa detrás del líder de la internacional ultraderechista culpable de todos los males, y que es el que ha traído la paz a Oriente Medio, ¿no? No sé si le habrán dejado firmar en el libro de invitados. En el acuerdo de paz creo que no. Entonces me parece que es una demostración de a qué punto de irrelevancia nos ha llevado Sánchez. Y la relevancia que nos ha dado es aún peor, porque es negativa, porque es ponernos al lado de lo peor, recibir los aplausos de Hamás y ponernos al lado de Maduro vía Zapatero. Esto es muy grave y se acaba de demostrar con la negativa a felicitar a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, más allá de lo que pensemos de los premios Nobel, muchos de los que estamos aquí.
Pero la negativa a felicitar a María Corina Machado es muy significativa. No solo la negativa a felicitarles del gobierno, la prohibición de que lo hiciera la Corona. Le han preguntado a Sánchez, creo que esta mañana, o Sí, en la SER. le han dicho, bueno, ¿usted por qué no ha felicitado? Dice, presidente del gobierno, yo no me pronuncio sobre los premios Nobel. A ver, ¿tú quién te crees que eres? ¿El emperador? ¿El papa? Pero que yo no me pronuncio, yo estoy por encima del bien y del mal. Pero ¿cómo que no te pronuncias si te has pronunciado muchas veces? ¿No te pronuncias ahora? Como haciendo ver que estás por encima de los demás. Pues no parece, porque parecías el perrito faldero de Trump en Egipto hace unas horas. Es un bochorno de tipo... Ayer me decía un periodista, ¿no? Ustedes igual deberían bajar la agresividad. Claro. Le digo, no, yo la agresividad no creo que haya mostrado. Bueno, le ha llamado tipo. Digo, bueno, pues que en realidad, si es por eso, he de decir que controlo mi vocabulario, porque le llamaría cosas peores. Es que es increíble, ¿no? Hablaba antes Unai de cómo parece que el PP pues ahora está endureciendo, parece, ¿no? Está endureciendo su discurso contra la inmigración ilegal. Un poco de estrategia parece que se puede ver que puede haber unas elecciones. Bueno, la estrategia que utilizan muchas veces en campaña, ¿no? Como también es la del voto útil. No sé si os da miedo en Vox que vuelvan a salir con toda la matraca del voto útil, que ya se demostró qué resultado tuvo en las últimas elecciones generales, que fue absolutamente catastrófico en ese sentido, porque ellos insistían en el voto útil, y luego se demostró que ese voto útil no era tal, ¿no? Bueno, miedo no por nosotros, nos da miedo por España. Nos da miedo porque este tipo de estrategias sean las que lleven a la imposibilidad de echar a Sánchez. Y lo decía ayer, me da pena por la gente que solo vota por eso. Y Feijóo hablaba de la pinza, ya solo tiene dos argumentos, el voto útil y la pinza PSOE-Vox, que es increíble. Pues bueno, yo decía, es que lo que me da miedo y me da pena es la pinza que lleva mucha gente en la nariz para votar al PP, porque si salís un día a preguntar a la calle, ¿usted por qué vota al PP? ¿Qué es lo que propone el PP que le guste? Es que la gente no va a saber decir qué. No, para echar a Sánchez, no. Pero es que, de verdad, no hay una sola cosa ya en la que los españoles puedan identificar al Partido Popular como un partido que va a cambiar el rumbo de algo, que va a traer una propuesta importante. Ya no hay ninguna. Solo aspira a que la gente les vote por miedo, por el voto útil, porque los otros tienen una pinza. Es bastante lamentable en términos democráticos. No hay ninguna aportación relevante para el cambio en España. Y por lo tanto, más que miedo por nosotros, me da miedo por España y porque puede imposibilitar el cambio, y sobre todo me da mucha pena por el nivel del debate. Nosotros hemos aportado debate a España desde que llegamos. Aquí había un montón de asuntos absolutamente cerrados y cancelados, sobre los que ya no se debatía. Era el fin de la historia. Había un terreno de juego del que no se podía salir. No, pues Vox llegó, se salió del terreno de juego y empezó a decir, no, esto se debate. Y aquí se debate sobre inmigración. Nos llaméis xenófobos o nos llaméis lo que queráis. Y se debate sobre las políticas feministas y de género. Y se debate sobre la unidad nacional y sobre los separatistas y sobre las autonomías. Eran debates absolutamente finiquitados en los últimos 40 años de democracia. Bueno, pues hoy el campo de juego ha cambiado y ya está en el terreno que ha decidido Vox. Y yo creo que esa es nuestra gran aportación a la historia reciente de España. Hacer que los españoles sean más libres y que la representación en el Congreso sea más acorde a la realidad. ¿Cómo es posible que en las encuestas hace 9 años existiera un 30% de españoles en contra del Estado de las autonomías? Y sin embargo que en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, hubiese un 0% de diputados y senadores contrarios al Estado de las autonomías. Es solo un ejemplo. ¿Cómo es posible que el 70% de los españoles estén en contra de las políticas de inmigración masiva y apoyen las deportaciones que plantea Vox? Y que hace 9 años hubiera un 0% de diputados y senadores defendiendo sus planteamientos. Vox ha mejorado la democracia española. Es verdad que todavía no hemos conseguido expulsar al felón, pero confío en que lo logremos. Me comentábamos antes que sí que ha habido ese cambio de discurso, ¿no? Que Vox sí que ha conseguido pues, tirar abajo esos muros y sobre todo el de la inmigración ilegal,
que a uno de los sectores de la población que más afecta es el de las mujeres. Esto es una realidad innegable. Es verdad que cada vez más mujeres parece que están abriendo los ojos en ese sentido, ¿no? Y están viendo cuáles son las consecuencias de esa inmigración ilegal descontrolada, pero todavía hay mujeres que siguen pensando que el discurso de Vox en este sentido es xenófobo, que se lo quieren demonizar. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Qué es lo que está fallando en ese sentido para que todavía haya mujeres que quizá no ven esta realidad, aunque cada vez sean menos? Yo creo que no está fallando nada. En realidad está acertando la estrategia de nuestros adversarios y enemigos, que están mintiendo sobre Vox sistemáticamente con mentiras propagadas en las televisiones públicas y privadas con dinero público. Es decir, los españoles con sus impuestos están pagando a unos políticos que propagan mentiras sobre un tercio de la población española. Y eso al final tiene consecuencias. No es fácil combatirlo. Aquí hay un medio de comunicación libre en el que podemos decir otras cosas y están las redes sociales que nos han permitido avanzar de una forma extraordinaria. Pero no hay más que encender la televisión, que cada vez la ve menos gente y sobre todo la gente joven, y comprobar que lo que piensan una mayoría de españoles es demonizado en todos los canales de televisión. En realidad yo no diría que está fallando, yo haría la reflexión contraria. ¿Cómo ha sido posible que lleguemos tan lejos con tanto en contra? ¿Cómo hemos podido tener un acierto tan grande? ¿Cómo hemos podido ser incluso eficaces teniendo en contra todo el establishment político y mediático? Yo prefiero verlo desde una perspectiva un poco más positiva. Sí, decía Alberto Núñez Feijóo ahora presentando su plan sobre inmigración textualmente: la nacionalidad española no se regala, se merece. Ser español supone conocer una herencia universal. Ay. No se pueden convertir los barrios enteros en lugares irreconocibles dentro de nuestro país. Este discurso, que además el Partido Popular después hace todo lo contrario, ¿no? ¿Qué le parece que incluso en su ponencia política hace unos meses copie frases textuales de su propio discurso, del discurso de Vox, para después no cumplirlo? Que se va a dejar barba. ¿Qué os voy a decir? Es que has empezado a dar el eso que lo desconocía, y es que son frases literales que he dicho en discursos, en mítines y nada, pues yo no sé si él lo sabe o si es algún asesor que le dice esta frase que se me ha ocurrido y la ha copiado directamente de una intervención nuestra, pero igual no lo sabe el pobre. Bueno, pero están bien dichas esas frases, están muy bien, ¿no? Ojalá. Pero para no cumplirlas. Bueno, eso pienso yo, pero ojalá ganemos las elecciones. Pero si no las ganamos y tenemos algo que decir, las van a cumplir, ¿eh? Las van a cumplir. Así que los españoles sepan que si quieren que eso se cumpla, solo se puede apoyar a Vox. Pero bueno, la prueba... me siento muy honrado de que repita todas las frases, pero literales, es una cosa escandalosa. De hecho, la prueba de que solo se actúa en contra de la inmigración es que las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta siempre utilizan el recurso de es que no tenemos las competencias para solucionar estos problemas, que son esas competencias las que, sin embargo, para luego cerrar los acuerdos por los presupuestos en otras comunidades en las que sí que necesitan a Vox, sí que dicen poder acotar, ¿no? Entonces es como, ¿en qué quedamos? Bueno, siempre están escurriendo el bulto, pero es que en realidad esas políticas no vienen de Sánchez. Sánchez las aplica probablemente con mucha alegría porque las comparte. Vienen de Bruselas. Y de Bruselas las traen von der Leyen, Sánchez y Feijóo. Y esa es la gran estafa. Que nos traigan una cosa del Parlamento de Bruselas, allí votan de acuerdo y luego vienen aquí y se pelean. Hombre, muy mal, ¿no? Están insultando a la gente. Se hacen un poco auténticos. No, es que ahora mismo le escuchamos al señor Feijóo y prácticamente oponiéndose a las políticas verdes. Bueno, pues que abandone el Partido Popular Europeo. Si quiere ser creíble el señor Feijóo, yo le digo lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es impulsar a través del Partido Popular Español, si de verdad han cambiado de posición, un cambio de mayorías en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea. Es posible, porque patriots, soberanistas y conservadores y reformistas, con algunos del Partido Popular, si de verdad cambian, tienen una mayoría en el Parlamento Europeo. Pero el Partido Popular no ha elegido esa opción. Están en el acuerdo con el Partido Socialista. Y esto lo tienen que saber todos los españoles. Si queremos que en Europa cambien las cosas, no está en la mano de Vox en estos momentos. Nosotros ya hemos hecho todas las alianzas que podíamos hacer con soberanistas, patriotas y conservadores y reformistas. Está en la mano del Partido Popular, que no quiere. Y si cambia en Europa, cambiará aquí.
porque hemos entregado nuestra soberanía y hemos entregado muchísimas competencias. Bueno, y algunas ni siquiera se han entregado legalmente, las han cogido a las bravas y mandan directivas que afectan a todas las políticas y que toda la casta política española lleva asumiendo hace mucho tiempo. Y aquí se asume todo, hasta sacar a terroristas y a criminales de la peor calaña, porque ha habido un tribunal que dijo a este terrorista no se le puede aplicar esta doctrina, y ocurrió con Parot. Afectaba a un terrorista, pues el gobierno de Rajoy no solo liberó a ese, que podía haberlo peleado e impedirlo, y decir que él respetaba la dignidad de los españoles y de las víctimas antes que asumir esa decisión, pues no solo le puso en libertad a ese, sino que puso en libertad a otros muchos terroristas aplicando la misma norma. Y esta es la verdad, es muy triste decírselo a los votantes del Partido Popular, porque yo entiendo que incluso nuestro mensaje a veces pues les ofenda, porque a uno nunca le gusta decir, o no le gusta que le digan que le han engañado. Claro. Porque decimos, el Partido Popular se está estafando. Claro, la gente se enfada con el Partido Popular, pero se siente también un poco mal. Dice, ¿cómo es posible que me haya dejado engañar? Y nuestro discurso es muy verdadero, pero es incómodo muchas veces para las personas que lo reciben. Bueno, de hecho la prueba es que, por ejemplo, sí que ha habido dentro del Partido Popular Europeo alguno que se ha atrevido a hacer algún gesto en contra de von der Leyen, que es quien impone muchas de estas políticas, por ejemplo, los Republicans del grupo francés, y sin embargo el Partido Popular Español es el que más vínculos tiene hasta tal punto de haber normalizado o haber acordado que Teresa Rivera, sabiendo de la culpabilidad que tienen muchos de los desastres que tanto daño han hecho a los españoles, haya acabado de vicepresidenta, ¿no? Sí, Cambiando, lo hizo sí. con una abstención, como, bueno, o no sé si votó en contra, pero oye, si de verdad eso es un problema, porque es no sé, el cruce del Rubicón, ¿no? Y, pues deja el Partido Popular Europeo. O sea, yo no podría soportar estar en un grupo que asuma el apoyo a Teresa Rivera, y menos después de las inundaciones de Valencia. Pues ellos lo asumen. Pero claro, es que no es solo ese voto, es que es el voto a Cándido Conde Pumpido, que está en el Tribunal Constitucional presidiéndolo, porque le han votado el Partido Popular y el Partido Socialista. Y ha servido para que legitime la amnistía inconstitucional, para que cualquier cosa que llegue desde el gobierno de Sánchez le pongan el sello de constitucionalidad, porque han tomado el asalto el Tribunal Constitucional con el aliento y con la ayuda del Partido Popular Español. Es increíble. Con un González Pons que de hecho dijo que ya había formado una amistad con Bolaños en esa negociación, ¿no? Otro problema que también afecta a muchísimos españoles, a cada vez más, sobre todo a quienes viven en las grandes ciudades, es el de la vivienda. Y a diferencia de otros partidos, Vox es quizás el único que realmente está pensando en los españoles y en los jóvenes, ya que pues vemos cómo desde la izquierda constantemente se recurre al tema de los fondos buitre, desde el Partido Popular se habla mucho de la ocupación, pero sin embargo yo solo he detectado en Vox el único, ¿no?, que realmente busca atajar todos estos problemas. De hecho, recientemente escuchamos a Carlos Hernández Quero, portavoz en materia de vivienda de la formación, hablar así en la presentación del programa económico y de vivienda del partido. ¿Por qué es Vox a día de hoy el único partido que puede solucionar el problema de la vivienda? Bueno, yo creo que deberemos ser todos juntos. El problema es que los demás han sido culpables de habernos llevado a este punto. Y Vox es el único que quiere hacer grandes cambios. Vox es el único que está diciendo que habrá que impulsar la construcción de vivienda pública, de protección oficial, de vivienda privada, y que habrá que hacerlo acometiendo una gran rebaja fiscal en esta materia. Y que habrá que hacerlo también liberalizando el suelo para abaratarlo allí donde no está directamente protegido por razones medioambientales. Y habrá que impedir que incluso los ayuntamientos especulen con el suelo para financiarse, como ha ocurrido en muchos lugares. Son muchas las cosas que hay que hacer.
El problema es que se ha construido un sistema en España que no entiende nadie, lleno de capas de administración que los ciudadanos ya no saben quién tiene la competencia. Hay que ser catedrático de Derecho Administrativo para ser ciudadano de pleno derecho. No digo ya para tratar de emprender, de montar un negocio. Uno encuentra trabas absolutamente en todo y esto ha ocurrido también en la vivienda. Pero claramente hay que construir casas. No puede seguir viniendo gente a España si cada vez hay más personas pidiendo vivienda y las viviendas son las mismas, las viviendas se van a encarecer. Si además los políticos siguen abusando de los españoles y robándoles con impuestos, como hacen también con los hidrocarburos, pues la gente en las cosas esenciales no podrá llegar a final de mes. Y solo Vox quiere hacer ese gran cambio. Y los demás, por alguna razón, pues hace 40 años que no hacen ninguno y que viven de la herencia de otros y de la protección oficial de otros. Me quedaba antes un poco con la duda porque hemos comentado cómo esos jóvenes son los que votan, los que bueno, más parece que respaldan a Vox, también el papel que tienen las redes sociales, ¿no?, en el crecimiento de Vox, y cómo pues, la gente más mayor igual se sigue informando por los medios convencionales. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? O sea, ¿cómo se puede trasladar ese mensaje que parecen los jóvenes tener ya asumido a otras edades? Bueno, yo lo decía antes, es decir, no vamos a hacer que los mayores dejen de ver la televisión, porque les gusta ver la televisión y porque eso no se puede cambiar fácilmente, ¿no? O hacer que utilicen otros canales de información que les parecen extraños. La única fórmula es la de que los jóvenes sean agentes dentro de sus propias familias. No hay otra. Realmente no hay otra posibilidad. Pero insisto en lo que decía antes, bastante lejos hemos llegado con los pocos medios que teníamos. A mí me parece milagroso. Pues ahora tenemos medios mucho más poderosos y el hecho de que cada chaval, no ya de 18 o 20 años, ¿no?, de 14, de 15, de 16, que yo los veo por la calle, que claramente están interesados en política, les preocupa el futuro de España, quieren a su país, que cada chaval sepa que puede tener un voto. Igual ese chaval menor de edad no puede votar, pero puede convencer a su padre, puede convencer a su abuelo. Yo creo que puede ser una cosa incluso muy bonita. Yo les animo a todos estos chicos que nos escuchan a que se informen, a que vean el programa de Vox, a que lo estudien y a que lo cuenten en su propia casa. Creo que eso operará el cambio que necesitamos. Bueno, según algunos datos que han salido en los medios de comunicación, hasta 4 millones de personas siguieron el pasado domingo esa despedida de Morante, ¿no?, y cómo te ofreció su última oreja antes de retirarse. Me gustaría preguntarte, bueno, en primer lugar también por esa amistad que tenéis y cómo viviste ese momento. Pues con mucha emoción y con mucho miedo también. Y a la vez con una gratitud inmensa ante una persona que es muy generosa conmigo. Yo pude acompañarle justo antes de la corrida en la habitación, mientras él estaba poniéndose el traje de luces y justo cuando se ponía esa coleta. Que además hay una foto de ese momento, ¿no?, que la pidió él. Dijo, sácame una foto así. Yo no sabía, le pidió a su apoderado, ¿no? Y luego me la enviaron. Yo en ningún momento pensé que él se iba a cortar la coleta, en ningún momento. Y además, en el último toro, tuvo una acogida verdaderamente espectacular, quedó tendido en el suelo prácticamente inerte y yo francamente lo que estaba deseando era que no siguiera, que le dejen ir a la enfermería porque parecía grave. Y cuando volvió a salir, que le pusieron el pie y todavía se tambaleaba, pues se acercó y me brindó esa oreja en un momento realmente emotivo para mí, todavía sin saber que iba a cortarse la coleta. Pues, y después pasó lo que pasó. Allí lloraban hasta los fotógrafos. Fue un momento... ¿A ti alguna lágrima se veía que...? Bueno, yo trato de contenerlas, ¿no? Pero tengo que reconocer que me emocioné mucho y que agradezco ese gesto que ha tenido conmigo y todos los que ha tenido desde el año 2018. Han sido muy, muy importantes. José Antonio Morante de la Puebla ha sido y es muy importante para Vox. Es llamativa, ¿no?, la frase que te dijo cuando te brindó la oreja de por todo lo que haces por nuestros hijos, ¿no? Bueno, en realidad... ¿O no es esa? Bueno, esa es la que nos ha llegado. Por los españoles, ¿no? Yo lo que recuerdo es que él me dijo, gracias por lo que haces, no, por todo lo que haces por nosotros, viva España.
Y yo le dije, esto es por nuestros hijos, es un deber. Ah, Lo que ocurre es que el había que lle- tenía había puesto llegado ahí de el otra micrófono, yo creo que no distinguía de quién eran las voces, pero yo creo que eso es más exacto con lo que ocurrió. Bueno, pero tú pusiste el acento en los hijos, que no puede ser nada más importante ahora, sobre todo tal y como está el asunto Y sobre todo de la natalidad y y los sobre todo pocos con los que hijos tengo yo. hay. También. ¿Tú crees que va a volver Morante? Esto te lo pregunto porque es que yo me he quedado sin verle, o sea, lo tengo que confesar, Mira, no le he visto todavía. No lo sé. Danos una exclusiva. Quizás sí. No, yo no puedo dar una exclusiva ni puedo elucubrar con eso porque yo estaba con él en la habitación antes de que fuera a la Plaza de Toros y no sabía que se iba a cortar la coleta. No lo sabía, no. Ya. Me venía aquí a decir que lo sabía, ni lo sabía ni lo imaginé, pero ni por un momento. Y francamente, yo no sé qué va a hacer José Antonio, porque creo que José Antonio es un poco insondable. Pero como amigo, yo casi prefiero que no vuelva en un tiempo. Porque, de hecho, yo le dije lo de nuestros hijos, pero le dije algo más. Le dije, ten mucho cuidado. Porque acaba de darle un golpe que pensábamos que le había partido la columna. Entonces, yo sé que los más morantistas dirán, ¿cómo dices eso? Hay que animarle a que vuelva. No, yo ante todo tengo un amigo que ya es historia de la tauromaquia en España, que es admirado por muchos españoles y al que yo quiero como amigo y creo que él sabe qué es lo que tiene que hacer. Fíjate que en los toros, perdón, es que me gusta hablar, nos ponemos a hablar de los toros y me pongo habladora, pero creo que es uno de los sitios que más se ve ese relevo generacional, ¿no? Porque durante años se ha dicho, los toros se van a acabar, no solo ya porque los prohíban por ese afán de la izquierda de prohibirlos, sino porque ya no va a haber, cuando pues, fallezca, ¿no?, la gente más mayor, ya no va a haber gente que vaya. Y es que vas a las ventas y ves que está llena de jóvenes y que sí que existe ese relevo generacional, ¿no? Sí, en las ventas y en cualquier plaza de España. Y yo creo que Morante de la Puebla es uno de los grandes artífices de haber llevado a la fiesta nacional a su cúspide en estos momentos, de haberla rescatado de alguna forma en un momento difícil para la fiesta, de habérsela echado a hombros, junto con otros muchísimos toreros, pero creo que él ha estado al frente en el liderazgo de esa recuperación y justo en el momento cumbre de su carrera y en el momento más alto de la fiesta en los últimos años, él ha decidido cortarse la coleta y dejando ese relevo generacional, no solo entre toreros, sino entre el público. Creo que es un legado muy grande. Tiene 46 años, ¿no? ¿Cuántos tiene José Antonio? Aproximadamente, sí. Puede volver. Nunca se sabe. Por ahí vemos a algunos que a los 60 vuelven y hacen pinitos y estas cosas, ¿no? Pero bueno, los que somos amigos y le queremos, no nos gusta verle por los aires ni tendido en el suelo. Entiendo. ¿Alguna pregunta más de toros? Yo me siento casi como la madre del torero en esto. No, pero sí que es verdad que da la sensación, por todo lo que ocurrió el domingo, ¿no? Primero el éxito, ¿no? Inesperado seguramente por muchos medios de comunicación que tantos denostan, pero ese calor que se vio en la gente, en tantos jóvenes, luego también ese momentazo con Morante de la Puebla, que fue el más comentado de la tarde, sin lugar a dudas, que ahora mismo estamos en una situación incluso en la cual hasta la mística acompaña a Vox, ¿no? Y que la sensación es que para que España termine de regenerarse, todo pasa porque llegues a presidente del gobierno, pero desde luego la sensación no es la que era hace algunos meses o años. Ahora es algo que parece que se está dando y el cambio en los últimos meses está siendo radical. Bueno, yo sin caer en esto de hablar de la mística, sí puedo decir que el domingo fue un buen día para mí. Un muy buen día, un día muy, muy importante y muy emocionante. Uno de esos días que no se olvidan. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también me gustaría, cambiando así un poco de tercio, ¿no?, hablar de otro problema, porque hemos hablado de problemas reales de los españoles, la inmigración, hemos hablado de la vivienda, y también se está viendo que otro de los bastiones en los que Vox se ha diferenciado del resto de partidos y está creciendo mucho, sobre todo en territorios que dependen más de esto, es el de la agricultura, ¿no? Territorios como Castilla, como Andalucía, porque a la ya de por sí injusta competencia desleal a la que se les lleva años sometiendo a los agricultores por la, digamos, entrada en el mercado europeo de países extranjeros como Marruecos, como Túnez, como Argelia, se está sumando ahora un nuevo factor, ¿no?, que es la aparición de empresas extranjeras que llegan con el objetivo de implantar placas solares y gracias a ese pacto verde y a esa ambición desmedida de Pedro Sánchez de querer llenar España de renovables, estamos viendo que muchos agricultores están sufriendo incluso expropiaciones de su terreno, ¿no? Y muchos de ellos, al final, como pertenecen a un extracto bajo de la sociedad, ni siquiera tienen voz o un medio en el que denunciar todo esto.
Bueno, nos tienen a nosotros para denunciarlo y lo hemos hecho recientemente en Andalucía, lo ha hecho nuestro equipo en el Parlamento andaluz de manera sistemática, que es donde se está a la cabeza de toda esa estrategia de arrancar olivos centenarios para sustituirlo pues, por placas solares, para que unos pocos se enriquezcan y para que muchos, los más en España, estemos en riesgo de apagones. Porque el apagón vino por este tipo de experimentos. Da igual lo que haya dicho el gobierno 6 meses después, mintiendo en los informes del gobierno, da igual lo que diga el gobierno, da igual lo que diga el CIS, da igual lo que diga cualquiera que está alrededor del gobierno de la mentira y de la traición. La realidad es que están haciendo ingeniería ideológica de manera permanente en todas las áreas, en la educación, en el campo, en la energía. Y a mí me parece criminal lo que se está haciendo con los olivos para sustituirlos por placas solares. Nos parece bien la energía solar, nos parece bien la energía eólica, nos parece bien la energía hidráulica, nos parece, por supuesto, bien la energía nuclear, que es la que están atacando. Yo creo que España no puede renunciar a ninguna fuente de energía. España, si no fuera por el sectarismo ideológico de los políticos, sería el país de Europa que tenía que tener la energía más barata. Porque España tiene saltos de agua y desniveles que no tienen otros países que son mucho más planos. España tiene sol que no tienen otros países del norte de Europa. España tiene viento. España puede tener energía nuclear. Podríamos estar a la cabeza de la producción de la energía y que la energía que consumen los hogares fuera la más barata de Europa, pero la más barata con diferencia. Y eso no ocurre por culpa de políticos traidores, de políticos que solo funcionan con la ideología y que no piensan en los intereses nacionales. Pues Santiago, de verdad que nos quedamos con esta sensación, ¿no? Con este sentimiento de entusiasmo que ha recorrido tu figura en estos últimos días tan especiales. Te agradecemos muchísimo tu presencia, esperamos que hayas estado cómodo y bueno, pues te deseamos todo el ánimo para estos tiempos que vienen, que desde luego pueden ser más duros que nunca, porque seguramente la persecución ya no solo del PSOE sino del PP sea creciente, pero también por un destino o un final positivo que es que se está dando el cambio. Bueno, ¿qué es lo que importa? El camino va a ser duro, pero también es... para mí, y yo creo que para la gente que está al frente de Vox, es un camino dulce por el apoyo de mucha gente. Y nada, yo daros las gracias por tener otra mirada y otra perspectiva, que creo que es la mayoritaria en la sociedad española, aunque se haga aquí, en un estudio pequeñito, mucho más modesto, y aunque esto no salga un día lo haremos en los grandes española. Telediarios. Bueno, primero tiene que entrar Manuel Mariscal. No sabemos, lo haremos entre llamas. no sabemos si con motosierra o con lanzallamas. Ya una vez decidido eso, me decía el otro día Manuel que le llegaban felicitaciones de los trabajadores de Televisión Española, que le mandaban mensajes. Me lo creo. La izquierda se rasgaba las vestiduras, pero bueno, mucha gente ya sabe que es una figura retórica y no se hacen los ofendiditos por hablar en esos términos, que todo el que tiene buena intención sabe de qué estamos hablando. Seguramente lo que les ofende es tener que hacer lo que les obligan a hacer en esa televisión a diario. Santiago, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Vale.